Listo. Entonces vamos a avanzar lo que es tejido óseo, es uno de los temas más bonitos. Y empezando diciendo que este tejido óseo, recordar que es un tejido conjuntivo especializado, ¿verdad? Vamos a rayar esto, muy bien. Pero se diferencia de los otros tejidos conjuntivos o conectivos porque su matriz va a ser mineralizada, ¿de acuerdo? Este mineral está compuesto por fosfato de calcio, chicos, por fosfato de calcio, muy importante, ¿de acuerdo? Que van a estar en la forma de cristales de hidroxiapatita. Entonces, al tener lo que es en su interior el hueso, fosfato y calcio, el tejido óseo nos sirve como un reservorio tanto de calcio como de fosfato. Vamos a ver, pero para esto van a intervenir dos hormonas importantes que lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? Entonces acá estamos viendo lo que es una imagen de lo que es el hueso, ¿verdad? El hueso es en sí, va a estar conformado por qué cosas, por tejido óseo. No solo por tejido óseo, sino que también por lo que son el tejido sanguíneo, también por tejido adiposo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la siguiente. También, entonces, esta matriz mineralizada, ¿qué es lo que va a contener en su interior? Y de igual manera como los otros tejidos, va a contener lo que es macromoléculas de proteoglucanos, ¿verdad? Recordemos que estos van a ser, ¿qué cosa? Glucosaminoglucanos, que van a estar unidos a una proteína central, ¿verdad? Una proteína central. Estos glucosaminoglucanos pueden ser lo que es el hierunonano, son lo que es el hierunonano, condroitin sulfato y también lo que es queratán sulfato, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las macromoléculas de proteoglucanos. También van a contener glucoproteínas multiadhesivas. Estas, como la osteonectina, las osteopontinas, las seroproteínas, que son importantes para que, bien lo dice el nombre, multiadhesivas, que van a ayudar a que las células se adhieran a lo que es esta matriz calcificada, ¿ya? O esta matriz mineralizada. También ayudan a que las fibras de colágeno se adhieran a esta matriz mineralizada, ¿de acuerdo? También contienen proteínas dependientes de vitamina K y ciertos factores de crecimiento y citocinas. Entonces, esos son los componentes de la matriz ósea o la matriz mineralizada. ¿De acuerdo? Entonces acá vemos lo que es, como ya les había mencionado, ¿no? Lo que es el hueso va a estar conformado en sí por tejido óseo, pero también tejido adiposo, tejido sanguíneo, ¿no? Y acá podemos ver lo que es una clasificación. ¿Cómo es que se clasifica el tejido óseo? En hueso compacto o denso y hueso esponjoso y trabeculado. Muy bien. Este hueso compacto, acá podemos visualizar en la imagen, este más que todo me va a rodear a lo que es el hueso. Vemos que rodea lo que es la superficie externa del hueso. Todo esto es hueso compacto. Y se ve con mayor claridad lo que es en la diáfisis, ¿verdad? Lo que es en la diáfisis, en la parte más larga del hueso, ¿verdad? Pero mientras lo que es en la epífisis, que es la parte distal del hueso, acá vemos que se encuentra lo que es como una capa delgada, ¿verdad? Y entonces, y este hueso esponjoso, este va a ser el que me va a rodear internamente el hueso, ¿no? Acá lo que es en la diáfisis está como una pequeña capa delgada. En cambio, lo que es en las epífisis ya se ven se ven más grandes, por así decirlo, no se ven más claras, mayor magnitud, lo que es el hueso esponjoso, ¿de acuerdo? Ahora, también estos se van a clasificar según su forma, ¿no? Tenemos los huesos largos, los huesos cortos, huesos irregulares y demás, ¿no? Y también lo que es el hueso compacto y esponjoso va a variar de acuerdo a la forma del hueso. Ya no se olviden de eso. También este hueso esponjoso va a estar en relación con lo que es una cavidad que se encuentra en el centro del hueso, que vendría a ser lo que es la cavidad medular. ¿De acuerdo? En esta cavidad medular vamos a encontrar lo que es la médula ósea, que lo vamos a ver enseguida. La médula ósea. ¿De acuerdo? Entonces se bien compacto y lo que es el hueso esponjoso. Y ahora, también como el tejido cartilaginoso, como el cartílago hialino, ¿verdad? Este también tiene lo que es en su superficie un tejido conectivo que lo rodea.
Este tejido conectivo va a ser denominado periósteo, ¿de acuerdo? Es tejido conectivo denso, también conocido como periósteo. De igual manera, este periósteo tiene dos capas, una capa externa o fibrosa y lo que es una capa interna o celular, ¿de acuerdo? Una capa interna o celular. Acá podemos visualizar lo que es la imagen, parte de lo que es el periósteo, todo esto es el periósteo, envuelve a lo que es el tejido, a todo lo que es el hueso, y vemos que acá tenemos lo que es también tenemos lo que es el endostio, que este es un tejido conectivo que me va a rodear lo que es la cavidad medular, ¿no? De igual manera, esta capa interna o celular, ¿qué es lo que va a tener? Entonces, nuestro tejido óseo que tiene una matriz extracelular, mineralizada a diferencia de otros tejidos conectivos, también van a contener ¿qué cosas? Células. Y vamos a ver enseguida qué tipos de células. Y una de ellas es la que se encuentra en esta capa interna o celular, que son las células osteoprogenitoras. Osteoprogenitora, ¿de acuerdo? Entonces, en esta capa celular interna tenemos células osteoprogenitoras. También lo que es en el endostio tenemos las células osteoprogenitoras. Estas son importantes, vamos a ver, porque me van a dar lo que son los osteoblastos. Los osteoblastos, ¿de acuerdo? Entonces, estos osteoblastos son otras de las células que se encuentran en la matriz extracelular y son bien importantes ya que estos osteoblastos que se forman a partir de las células osteoprogenitoras son las encargadas en sintetizarme la matriz extracelular. ¿De acuerdo? Entonces, estos osteoblastos me sintetizan, ¿qué cosa? La matriz extracelular. Ya hemos visto los distintos componentes, las glucoproteínas multiadhesivas, las macromoléculas de los glucosaminoglicanos y demás, ¿no? Entonces, estos osteoblastos, al producirme esta matriz, digamos, acá tenemos lo que es un osteoblasto, que eso vamos a ver enseguida, pero les voy adelantando, son más o menos en forma poliédrica o cuboidea, más o menos así. Y estas entonces sintetizan lo que es la matriz, van a sintetizar lo que es la matriz. Entonces, al estar rodeadas completamente de la matriz extracelular, se va a denominar ahora osteocito, ya no osteoblasto, ¿de acuerdo? Osteocito. Osteocito. Entonces acá estamos viendo lo que son tres tipos de células, las células osteoprogenitoras, los osteoblastos y los osteocitos, ¿de acuerdo? Entonces, ya, esto es un poquito para adelantar. Continuamos con lo que es el periósteo y endosteo que tenemos ahí, células osteoprogenitoras, ¿de acuerdo? Ahora, esta capa celular interna va a ser más notoria cuando el hueso está en crecimiento, cuando el hueso está en crecimiento. Cuando no está en crecimiento, más notoria es la capa externa o fibrosa, ¿de acuerdo? O fibrosa, muy bien. Entonces no se olviden de ya lo que es las fibrosas. Las dos capas, el periósteo, endostio, que contienen en su interior células osteoprogenitoras, que son bien importantes para dar lugar a los osteoblastos, así la matriz extracelular y después los osteocitos, ¿ya? Ahora, hay una parte del periósteo importante, en esa zona en la que se van a insertar los ligamentos, los tendones y demás. Recordemos que estos tendones, digamos, acá vamos a simular que este es un tendón o la parte final de un músculo, ¿ya? Este es un músculo, todo esto es un músculo y la parte final vendría a ser lo que es el tendón, ¿verdad? Hemos visto en lo que es el tejido conectivo que los tendones que tienen fibras de colágeno, ¿verdad? Tienen fibras de colágeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es el periósteo, ¿verdad? Estas fibras de colágeno van a penetrar lo que es el periósteo, ¿de acuerdo? Y acá vemos otra imagen, acá a la derecha. Este vendría a ser lo que es un ligamento. Y acá estamos viendo las fibras de colágeno que están penetrando lo que es el pericondrio, ¿de acuerdo? Están penetrando lo que es el pericondrio. Y lo que es acá tenemos lo que es ya el tejido óseo, que vamos a ver enseguida cómo está conformado el tejido óseo por lo que son las ostionas. Estas ostionas también
la matriz extracelular que contiene fibra de colágeno, ¿verdad? Especialmente en el tejido óseo es la fibra de colágeno tipo 1, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es tejido óseo también tiene lo que son fibras de colágeno. Acá vamos a tener fibra de colágeno, fibra de colágeno. Entonces, estas fibras de colágeno que ingresan de los ligamentos y los tendones van a penetrar lo que es el periósteo y se van a entremezclar, se entremezclan con las fibras de colágeno de lo que es el tejido óseo, ¿de acuerdo? Entonces, estas fibras de colágeno que penetran también son conocidas como las fibras de Sharpey. Y eso es pregunta de examen. ¿Cómo se denominan estas fibras que ingresan de los ligamentos y los tendones? Son las fibras de Sharpey, que se van a entremezclar con las fibras de colágeno que se encuentran en el tejido óseo. Ya vamos a ver cómo están dispuestas estas fibras de colágeno. Entonces, no se olviden pericondrio, periósteo y las fibras de Sharpey. Esto está muy adelantado. Ya, eso después lo vamos a ver. Muy bien. Y como les iba mencionando, ¿no? Lo que es en el centro, especialmente de los huesos largos, encontramos lo que es una cavidad, que es la cavidad medular, y en ella vamos a encontrar lo que es la médula ósea, ¿no? Lo que es la médula ósea. Tenemos dos tipos de médula ósea, la amarilla y lo que es la roja. Muy bien, la amarilla y lo que es la roja. Esta médula ósea roja mayormente se encuentra en los niños que están en crecimiento. En los niños que están en crecimiento. ¿Qué es lo que contiene esta médula ósea roja? Contiene células hematopoyéticas. Células hematopoyéticas que se encuentran en distintas etapas evolutivas. ¿De acuerdo? Pero a medida que el niño va creciendo, esta médula ósea roja va a reducir. Y ya en el adulto, esta médula ósea roja va a ser reemplazada por médula ósea amarilla, que es en sí tejido adiposo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay una hemorragia? Que aquí hay gran pérdida de sangre, ¿verdad? O qué sé yo, fracturas. Esta médula ósea amarilla va a volverse a médula ósea roja. ¿Para qué? Para que se dé lo que es la hematopoiesis. Hematopoiesis. Para que se formen lo que son otra vez las células sanguíneas y de esta manera se restablezca lo que es la sangre perdida. ¿De acuerdo? Entonces eso no se olviden. Pero en el adulto, como les había mencionado, esta médula ósea roja se va a transformar en médula ósea amarilla, que vendrá a ser lo que es el tejido adiposo. En el adulto hay ciertas regiones donde se encuentran médula ósea roja. ¿Cuáles son esas regiones, esos sitios? Van a ser lo que es el esternón y también lo que es las crestas ilíacas. Aquí sí hay médula ósea roja en el adulto. Y es de ahí, en estas regiones, donde se extrae lo que es médula ósea para realizar los trasplantes de médula ósea. ¿De acuerdo? Entonces, eso no se olviden, cuando hay lo que son ciertas hemorragias, donde hay grandes pérdidas de sangre, que es lo que nuestro cuerpo realiza, es esta médula ósea, se va a transformar en vuelve lo que es la médula ósea, esta amarilla, vuelve lo que es médula ósea roja, y se va a lo que es la hematopoiesis para poder compensar esa sangre que se perdió, ¿de acuerdo? Entonces, eso no se olviden. Y acá tenemos lo que es el hueso maduro, una imagen del hueso maduro. Esta va a estar constituida por las osteonas, que son las unidades estructurales del tejido óseo. Y acá lo vemos, todo esto es la osteona, que tiene una forma cilíndrica, y en su centro, ¿qué encontramos? En su centro encontramos lo que es el conducto de Havers, que contiene lo que es arteria, nervio y lo que es vena, ¿de acuerdo? Todo esto es el conducto de Havers, que como podemos visualizar, esta va a estar rodeada por laminillas concéntricas. Todas estas son las laminillas, ¿vemos? Y dentro de estas laminillas encontramos los osteocitos. Acá vemos un osteocito, acá vemos otro, ¿no? Entonces, estas son las laminillas concéntricas. Estas laminillas concéntricas, como podemos visualizar acá en esta imagen, están compuestas también por fibras de colágeno. Vemos que hay una, acá hay otra, pero vemos que la disposición es diferente, ¿verdad? Una va en una región y la otra en otra dirección, ¿no? En otra dirección las fibras de colágeno. Entonces, eso no se olviden,
están rodeadas lo que es el conducto de Havers. Tenemos aquí lo que es el conducto de Havers y le rodean las laminillas concéntricas, ¿verdad? Las laminillas concéntricas, estos que van a estar conformadas por lo que son las fibras de colágeno, y en ellas también encontramos lo que son los osteocitos, ¿ya? Eso no se olviden. Pero vemos que dentro de estas laminillas concéntricas vamos a encontrar otros tipos de laminillas que son las intersticiales, que estas son debido a las ostionas antiguas, ¿de acuerdo? Son las laminillas intersticiales. Y entre estas laminillas, entre estas ostionas, vamos a encontrar otras laminillas que son estas, las que están cerca del endostio, que son las laminillas circunferenciales internas, y las que están cerca del periósteo, que son las laminillas circunferenciales externas. ¿Ya? Esto igual las preguntas de examen tienen que saber diferenciar entre las laminillas circunferenciales internas, externas, las intersticiales, lo que son las concéntricas de igual manera. ¿Ya? Muy bien, entonces también vamos a encontrar otro tipo de conducto que son los de Volkmann. Estos que van a estar, vemos que estos no están rodeados por lo que son las laminillas concéntricas, a diferencia del conducto de Havers, ¿verdad? Estas van de manera horizontal y van a comunicar lo que es el periósteo con lo que es el endostio, ¿no? Periósteo con endostio. Y entonces todo esto que es, todo esto es hueso compacto, ¿verdad? Y acá vemos lo que es el hueso esponjoso, como les decía, en la diáfisis, que es la parte media del hueso largo, hay más, se ve con más claridad, con más grosor, lo que es el hueso compacto. Y lo que es el hueso esponjoso se ve como una capa delgada, ¿verdad? Entonces acá vemos, ¿no?, lo que es el hueso compacto, el hueso esponjoso, ¿no? Que se ve como trabeculado, ¿no? Y acá se ve más o menos en este hueso compacto los conductos de Havers, ¿no? Los conductos de Havers, sepan diferenciarlo ya lo que son los de Havers y los de Volkmann, que igual les pregunta de examen, tienen que saber diferenciar eso. Entonces no se olviden ya lo que son las ostionas, son las unidades estructurales del tejido óseo, también conocido como sistema de Havers. Y acá vemos lo que es la irrigación. Ya recordemos lo que es las partes de lo que es un hueso largo, son la diáfisis, que es la parte central, la metáfisis, que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, y la epífisis, que se vendría a localizar en el extremo, ¿no? Y en el extremo distal, el extremo proximal, epífisis distal, ¿no? Es lo mismo. Entonces estamos viendo acá lo que son las distintas arterias nutricias que van a ingresar, tanto en la epífisis como en la metáfisis, y también lo que es la diáfisis, ¿verdad? Esto es algo bien importante, sepan que la irrigación sanguínea del tejido óseo es centrífuga. Es decir, hemos dicho que lo que es en la cavidad medular contenemos lo que es la médula ósea roja, ¿verdad? Entonces la sangre va a ir a irrigar desde adentro hacia afuera, ¿de acuerdo? Algo también que recalcar es que vemos que tanto en la epífisis como lo que es la epífisis y la metáfisis, a diferencia de la diáfisis, tenemos más vasos sanguíneos, ¿verdad? Más vasos sanguíneos. Entonces, en esta región, donde se da lo que son las osteomielitis. Osteomielitis. Esto es la infección del hueso. Y es debido a que ustedes van a ver al año que hay ciertas bacterias que viajan por vía hematógena. Y una de esas es la Staphylococcus aureus. Este es una bacteria que es el principal productor de las osteomielitis, ¿no? Y acá les mostré lo que es una imagen de la osteomielitis, que no sé por qué la puse muy adelante, que es la infección del hueso, ¿no? Que estas bacterias van a viajar por vía hematógena y van a ir a formarme lo que son ciertos espacios dentro del hueso, y estas se van a acumular lo que es pus y demás. Ya es un tratamiento muy extenso y cuesta mucho, ¿de acuerdo? Generalmente son en esta región que aparece lo que es la infección, en la metáfisis y en la epífisis. ¿Ya? Ya que encontramos lo que son, vemos acá lo que es la diferencia entre lo que es un hueso maduro compacto y un hueso maduro esponjoso. Vemos que el hueso inmaduro
A diferencia del hueso compacto, acá vemos, ¿no?, las laminillas concéntricas, como les decía, las laminillas concéntricas. Acá en lo que es en el hueso inmaduro no tiene estas laminillas concéntricas, ¿no? No está lo que es de una manera organizada. También otra de las diferencias es que las células hay en mayor cantidad. Vemos que los osteocitos hay en mayor cantidad a diferencia de un hueso maduro. Otra de las diferencias también es que los osteocitos en el hueso maduro están bien organizados, mientras lo que es en el hueso inmaduro están en cualquier localización, ¿no? Se encuentran de manera desorganizada, ¿no? Y acá vemos lo que es el hueso esponjoso maduro, que les dije que se encuentra en forma trabeculada, ¿no? Y acá podemos visualizar lo que es una placa histológica. Vemos acá lo que son las ostionas, ¿no? Con las laminillas concéntricas. Acá vemos las laminillas intersticiales entre una osteona y otra, ¿no? A diferencia de un hueso inmaduro, ¿no? Que no tienen una buena organización, ¿no? Hay mayor cantidad de osteocitos a diferencia del hueso maduro. También hay mayor cantidad de sustancia fundamental. A diferencia de lo que es el hueso maduro, ¿no? Y acá vemos los diferentes tipos de células que se encuentran en el tejido óseo. Una de ellas es el osteocito, otra es el osteoblasto, las células osteoprogenitoras, los osteoclastos y también las células de revestimiento. Son 5 células que se encuentran en el tejido óseo, ¿ya? Ya les había mencionado, empezamos con quién, con la célula osteoprogenitora, ¿ya? Que estas van a derivar de lo que es las células madre mesenquimáticas. Recordemos que estas células madre mesenquimáticas derivan ¿de dónde? Del mesodermo, ¿verdad? El mesodermo era el mesodermo es la capa que me va a dar lo que es el tejido conectivo, ¿verdad? Este mesodermo, teníamos lo que son células mesodérmicas, las cuales se agrupaban y me formaban las células mesenquimáticas, ¿verdad? Y son estas células madres mesenquimáticas, las cuales se van a agrupar en los sitios donde se va a formar lo que es el hueso, ¿no? Y me van a formar posteriormente de estas células madres mesenquimáticas, se van a formar las células osteoprogenitoras, los condroblastos, los fibroblastos y demás, ¿no? En este caso, las células osteoprogenitoras. ¿Ya? Entonces, estas derivan de las células madres mesenquimáticas, ¿ya? Ahora, estas son importantes ya que van a dar lugar posteriormente a la formación de los osteoblastos. Entonces, estamos viendo que de una forma inmadura va a ir así dándome otra célula más madura y de este osteoblasto el osteocito. ¿De acuerdo? Entonces, algo que hay que diferenciar, y es pregunta de examen, es que el osteoclasto no deriva de las células madre mesenquimáticas. No derivan de acá. Estas van a derivar de lo que son las células hematopoyéticas, de los monocitos, vamos a ver enseguida, macrófagos. Entonces, igual esto es pregunta de examen, los osteoclastos no derivan de las células madres mesenquimáticas, ¿ya? Ok, entonces, estas células osteoprogenitoras me van a dar los osteoblastos. Estos osteoblastos, que como podemos visualizar en la imagen, tienen la forma poliédrica o cuboidea, que tienen gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, como aparato de Golgi y ciertas vesículas, ¿de acuerdo? Las cuales son capaces de que, ¿cuál es su función? Formar lo que es la matriz ósea. Y una vez que es rodeada por la matriz ósea completamente, se va a denominar lo que es el osteocito, que esta ya va a ser la célula que se va a encargar de qué, de mantener lo que es el tejido óseo. ¿De acuerdo? Es más aplanada a diferencia de lo que es el osteoblasto, que es más cuboidea. ¿Ya? Y acá tenemos lo que es otra imagen de los distintos tipos de células, la osteoprogenitora, los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. Vemos acá
el osteoblasto es más de forma poliédrica, cuboidea, más aplanada es el osteocito, y los osteoclastos que vendrían a ser un poco más grandes. Y estos osteoclastos, un momento, a ver, aquí, esto. Vemos, acá tenemos lo que es, recordemos, este es el periósteo, este es el endósteo, ¿verdad? Y acá hemos dicho que teníamos las células osteoprogenitoras. Estas de quienes van a derivar de las células madres mesenquimáticas, ¿no? Que estas posteriormente van a ir a formar el osteoblasto y así lo que es el osteocito, ¿no? Y vemos acá lo que son las células progenitoras de granulocitos, monocitos, que estas son las que me van a originar los osteoclastos, de inactivos a activos. Algo que me olvidaba decirles es que este osteocito, igual tenemos su forma de los osteocitos. Tenemos el osteocito latente, y eso igual es pregunta de examen, ya que estos osteocitos latentes, a ver, un momento, ¿dónde está? ¿Dónde Buenas está? noches, auxiliar. ¿Sí? Disculpe que la moleste. Pasa que ellas se me van a acabar los megas. Ahorita no me encuentro con Wi-Fi y no sé si me pudiera salir de la clase. Pasa que no me van a alcanzar los megas. ¿Sí? Ya no te preocupes, está bien. Pero disculpe, el tema de la asistencia, por mí estaría toda la clase, pero Si no te no sé. preocupes, no voy a llamar a asistencia hoy día. Muchas gracias, auxiliar. Lo Ya. va a subir la clase a YouTube, ¿no? Ajá, voy a subir, no te preocupes. Muchas gracias, auxiliar. Ya, dale. Ya, entonces, como les iba diciendo, entonces estos osteocitos tienen lo que son, se encuentran en distintas formas. Tenemos lo que son los latentes, los formativos, los osteocitos formativos, los osteocitos resortivos. Ay, los osteocitos resortivos. Y unos contienen más cantidad de retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi. Y acá estamos viendo algo importante que lo menciona el libro, igualmente es pregunta de examen, bueno, para más que todo para auxiliatura. Ya les había dicho, el osteoclasto, su función era la resorción ósea, ¿verdad? La resorción ósea. Pero también estos osteocitos realizan lo que es esta función, lo que es la resorción ósea. Especialmente esta forma, que es la de osteocito resortivo. Que esto, en ambos casos, en el osteocito y en el osteoclasto, tiene que ver una hormona que es la hormona paratiroidea, paratiroidea, que estimula lo que es la resorción ósea en ambas células, ¿de acuerdo? Pero la del osteoclasto es más importante, o sea, más potente, por así decirlo, que el osteocito, ¿ya? Acá en el osteocito también se denomina como osteólisis osteocítica. Osteólisis osteocítica. ¿De acuerdo? Entonces, esto quiere decir la degradación del hueso. Y esto es gracias a una de las enzimas, que es la metaloproteinasa de la matriz. Está bien, su metaloproteinasa de la matriz, que son enzimas encargadas que ayudan a degradar lo que es la matriz mineralizada. ¿De acuerdo? Pero es más potente la resorción ósea del osteoclasto. Y así les preguntan, ¿qué célula realiza la osteólisis osteocítica? Es el osteocito, ¿ya? Muy bien, entonces como les iba mencionando, lo que es el osteoclasto, ahora vamos al osteoclasto, ¿ya? Recordemos que el osteoclasto, ¿de dónde proviene? Proviene de las células progenitoras de granulocitos monocitos, ¿ya? Esta célula progenitora me da los osteoclastos. También me va a dar, ¿qué cosa? Me va a dar los monocitos. Bien, dice acá, monocitos. Pero para poder diferenciarse esta célula progenitora de granulocitos, monocitos, a osteoclastos, tienen que intervenir aquí otros factores, como lo que es el factor, ciertas interleucinas, el factor de necrosis tumoral, lo que es el factor estimulador de colonias monocíticas,
interviene en todo esto para poder diferenciar esta célula progenitora monocitos de osteoclastos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo es que ocurre este proceso de la resorción ósea? Como ya les dije, este es lo que es un osteoclasto. Estos van a estar ubicados, vemos que acá hay un espacio que se encuentra por debajo del osteoclasto, también denominado bahía o laguna de Howship. Antes de que se dé lo que es la resorción ósea, tiene que haber lo que es una acidificación de lo que es la matriz mineralizada. Acá tenemos lo que es la matriz mineralizada. Entonces tenemos que acá acidificar. ¿Y esto cómo lo hace? Tenemos acá lo que es, esto ya es un poco bioquímico, pero es para que más o menos lo entiendan, ¿de acuerdo? Acá tenemos lo que es el bicarbonato. Aquí está, acá. ¿No? Este es el ácido carbónico. Este ácido carbónico, gracias a la acción de esta enzima que se encuentra en el osteoclasto, que es la anhidasa carbónica, anhidasa carbónica, esta enzima hace que el ácido carbónico se forme gracias a lo que es el dióxido de carbono y lo que es agua, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con este ácido carbónico? Se separa, por así decirlo, se disocia en bicarbonato y lo que son los protones o hidrogeniones. Estos hidrogeniones, ustedes van a ver al año en lo que es bioquímica, el aumento de los hidrogeniones, va a disminuir lo que es el pH. Quiere decir que se va a acidificar esta región. Entonces, se acidifica y posteriormente acaban a actuar dos enzimas importantes que me liberan lo que es el osteoclasto, que son la catepsina K y lo que son las metaloproteinasas, como ya les había mencionado, ¿verdad? Estas son liberadas de las lisosimas del osteoclasto. Y entonces, de esta manera, ¿cómo se da lo que es la resorción ósea? ¿Todo esto para qué? Todo esto para que, uno, es para que el calcio que se encuentra en el tejido óseo se libere del hueso y llegue lo que es a la circulación, ¿no? Acá tenemos lo que es calcio, entonces acá se va a reabsorber lo que es el calcio y va a ir hacia lo que es la sangre. Muy bien. Y vamos a ver que una de las hormonas que actúan acá es la paratormona. Y lo vamos a ver enseguida, tengo otra imagen para eso, ¿ya? Y vemos acá lo que es cómo es que se forma lo que es el hueso. Tenemos dos tipos de osificación, una es la intramembranosa y otra es la endocondral. Lo que le diferencia es que en la endocondral, como base, tiene lo que es el cartílago hialino. Esto ya lo hemos mencionado, lo que es cuando avanzamos tejido cartilaginoso, ¿no? Entonces, en esta osificación endocondral tiene como base lo que es cartílago hialino, que posteriormente aquí se va a formar lo que es el tejido óseo. En cambio, en la osificación intramembranosa, aquí no interviene lo que es el cartílago, ¿ya? ¿Y cómo es que ocurre en esta osificación intramembranosa? Generalmente, esto se da en los huesos planos, como, como los huesos de la clavícula, del cráneo, ¿no? Los huesos de la cara, igualmente van a realizar lo que es la osificación intramembranosa, realizan lo que es la osificación intramembranosa. Entonces, como parte de esto, se da gracias primeramente por lo que es el tejido conjuntivo mesenquimático, lo que ya les habíamos dicho, que él había dicho que a partir de este tejido conjuntivo mesenquimático, estas células se van a agrupar en los sitios donde se va a formar lo que es el hueso y se va a diferenciar en qué, en células osteoprogenitoras, acá vemos las células osteoprogenitoras, que posteriormente estas van a madurar y van a formar lo que son los osteoblastos, y estas van a empezar a liberar lo que es la matriz extracelular, ¿verdad? Esta matriz, pero esta matriz está inmadura. A esta matriz inmadura también se la denomina osteoide, ¿ya? Osteoide. Entonces, estamos viendo aquí cómo es que se está formando lo que es la matriz ósea, ¿no? Y acá ya está empezando a calcificar, ¿no? Acá están los osteoblastos, y a medida que eso ocurre, ya van a empezar a penetrar los distintos vasos sanguíneos.
los distintos vasos sanguíneos y de esta manera es como se forma lo que es el hueso a partir de la osificación intramembranosa, ¿no? Y acá se va a empezar a formar lo que es parte del periósteo, endostio, ¿no? Y los otros distintos tipos de células. Algo que me olvidaba de decirles también es que estas células osteoprogenitoras también se van a encontrar en los conductos de Havers, en los de Volkmann, y también van a ingresar por los vasos sanguíneos, ya que estos vasos que van a penetrar lo que es el periósteo, ¿no? Y que tenemos en el periósteo, tenemos células osteoprogenitoras, ¿no? Osteoprogenitoras, que entonces al penetrar van a arrastrar las células osteoprogenitoras y van a ingresar lo que es a lo que es el tejido óseo. De esta manera ayuda a lo que es la formación del hueso. Y acá tenemos lo que es la osificación endocondral. Como ya les había mencionado, esto tiene como base, como modelo, cartílago. ¿Cartílago? ¿Qué cartílago? Hialino. ¿No? Recordemos que el cartílago hialino es la base. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este cartílago hialino, ¿qué tiene en su interior? Tiene lo que son los condroblastos, que son encargados de ¿qué? De poder sintetizar lo que es la matriz cartilaginosa, ¿verdad? ¿Qué tiene en su periferia? Pericondrio, ¿verdad? Pericondrio. ¿Qué es lo que pasa? Este pericondrio, que recordemos que tiene una capa interna, externa y demás, va a ser reemplazada por lo que entonces este pericondrio va a ser reemplazada posteriormente por periósteo. Periósteo, ¿de acuerdo? Va a ser reemplazado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando cambia de pericondrio a periósteo, que estas células, los condroblastos que se encuentran en su interior, van a hipertrofiarse, van a agrandar, eso quiere decir, se agrandan las células, se agrandan. ¿Qué más? La matriz, la matriz se va a empezar a calcificar. La matriz que se encuentra acá en su interior se va a empezar a calcificar. Y como habíamos dicho, lo que es el cartílago no tiene lo que es una irrigación, no tiene irrigación, ¿verdad? Entonces, al estar calcificada, me va a hacer difícil, ¿qué cosa? La difusión de los nutrientes las células, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células van a empezar a morirse, van a empezar a necrosarse, ¿ya? Empiezan a morirse lo que son los condroblastos, los condrocitos y demás, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Este periósteo también se va a denominar lo que es el collar óseo. Entonces, de esta manera vemos cómo es que se está formando lo que es ya tejido óseo, gracias al periósteo, ¿no? Acá vemos, posteriormente, qué es lo que pasa, va a ingresar lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? Ingresan y vemos cómo está siendo arrastrada lo que es el cartílago hialino, hacia lo que es la periferia, ¿no? Vemos que está en la periferia, acá se forma lo que es el centro primario de osificación, quiere decir que es en la diáfisis es donde va a empezar lo que es la osificación. Es por eso que se denomina centro primario de osificación, porque en la diáfisis inicia lo que es la osificación endocondral. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Que ocurre lo mismo, ¿ya? Este periósteo tiene lo que son las células osteoprogenitoras. Estas se van a convertir posteriormente a los osteoblastos y estas a osteocitos y de esta manera me va a formar lo que es el tejido óseo, ¿no? Ahora, y acá encontramos lo que es este cartílago hialino que se va hacia la periferia, se va a localizar en donde habíamos dicho, en lo que es en el disco epifisiario, ¿no? En el disco epifisiario, como también lo que es en esta parte de acá, que es lo que es el cartílago articular, ¿no? El cartílago articular, ¿no? Este disco epifisiario es bien importante, ya que me ayuda a lo que es el crecimiento óseo, ¿no? Y lo vamos a ver enseguida acá en otra imagen. Acá, pues, este disco epifisiario es el acá. Tiene todas estas zonas. Zona de proliferación, zona hipertrófica. Acá ya encontramos la zona de cartílago calcificado. Acá en esta región ya la matriz se encuentra calcificada, ¿ya? La zona de resorción. Entonces, todo esto se encuentra en lo que es en el disco epifisiario, ¿no? ¿Dónde está aquí? A ver, muy bien. Aquí quería decirles una cosa, ¿dónde está? Entonces,
Como encontramos aquí lo que es cartílago hialino, este cartílago del disco, esto es disco epifisiario, ya no sé cómo, este es el disco epifisiario que está conformado así por cartílago hialino, ocurre el mismo proceso que al inicio. Estas, estas, esta, mm, esta matriz, eso me voy a decir, esta matriz que se calcifica, no les dije, no, en esta zona de cartílago calcificado, la matriz se va a calcificar. Y al calcificar se van a formar tipos espacios. Acá vemos estos espacios también denominadas espículas cartilaginosas. Estas forman espacios y van a estar en relación con lo que es la médula ósea. ¿Y qué encontramos en la médula ósea? Encontramos lo que es médula ósea roja. También vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos. Y como les había mencionado, en estos vasos sanguíneos que arrastran lo que son las células osteoprogenitoras. Entonces, estas células osteoprogenitoras llegan a estas espículas cartilaginosas y van a empezar a sintetizarme qué cosa, se van a formar los osteoblastos y estos osteoblastos me van a formar lo que es la matriz la matriz ósea, ¿no? Y van a empezar a rellenar estos espacios. Y de esta manera es como se va a ir alejando, se va a ir aumentando lo que es el tamaño y longitud, el hueso, y lo que es el disco epifisiario se va a ir alejando superiormente o inferiormente, ¿ya? Es de esta manera como estas espículas van a ser rellenadas por la matriz ósea que es producida por los osteoblastos, ¿no? De esta manera se va a ir alargando lo que es el hueso, ¿ya? Y acá están lo que les mencionaba, ¿no? Esta resorción ósea, lo que es el tejido óseo, va a estar en interacción con dos hormonas muy importantes, que es la hormona paratiroidea y lo que es la calcitonina. Para empezar, esta hormona paratiroidea, o también es abreviada como PTH, es sintetizada por las glándulas paratiroideas, que se encuentran a los lados de los lóbulos de la glándula tiroides. ¿De acuerdo? Esta glándula tiroides, ya que encontramos como son dos pares que se encuentran en los lóbulos de la glándula tiroidea. Entonces, esta me sintetiza lo que es la PTH, hormona paratiroidea. ¿Qué es lo que hace esta hormona? Esta hormona va a estimular a los osteoclastos para que se produzca lo que es la resorción ósea. Y de esta manera, hemos dicho cómo es que se realiza la resorción ósea. Primero se tiene que acidificar y luego ya se activan lo que son estas enzimas y posteriormente el calcio va a movilizarse de la matriz ósea hacia lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? De igual manera, aquí en lo que es el riñón, va a disminuir lo que es la excreción de calcio. Disminuye lo que es la excreción de calcio. Al disminuir lo que es la excreción de calcio, aumenta lo que es calcio en sangre. También va a estimular esta hormona en el intestino, estimula lo que es la reabsorción del calcio. La absorción del calcio, ¿no? Y de esta manera, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta hormona? Está aumentando lo que es la calcemia. La calcemia. Es decir, aumenta lo que es el calcio en sangre. El calcio tiene distintas funciones. Una de ellas ayuda a lo que es la contracción muscular y demás, a lo que es la conducción nerviosa de los estímulos nerviosos. Entonces es importante tener lo que es una concentración de calcio adecuada en sangre. Y cómo se da esto, se da gracias a lo que es la interacción entre los osteoclastos, entre lo que es el riñón, entre lo que es el intestino, con la hormona paratiroidea, ¿de acuerdo? Después también tenemos esto, realiza la acción contraria, la calcitonina, que esta es una hormona sintetizada por las células foliculares que se encuentran en la glándula tiroides, ¿de acuerdo? Esta hormona calcitonina, ¿qué es lo que hace? Va a inhibir la resorción ósea. Inhibe lo que es la reabsorción, disminuye lo que es la reabsorción del calcio, como también va a aumentar lo que es la excreción del calcio. Todo esto que está realizando lo que es la disminución de la calcemia. Disminución de la calcemia, ¿no?
Entonces, esto tienen que aprenderse luego las preguntas de examen. ¿Qué función tiene la calcitonina? ¿Qué función tiene la hormona paratiroidea? ¿De acuerdo? Algo que me olvidaba mencionarles sobre los osteoclastos es que estos osteoclastos hay ciertos medicamentos que, que van a, estos medicamentos van a realizar lo que es la apoptosis de estos osteoclastos, es decir, una muerte, van a apoptosis, van a realizar lo que es la muerte de los osteoclastos. Y al disminuir estos osteoclastos, ¿qué disminuye? La resorción ósea. Entonces estos medicamentos, como los estrógenos, eh, van a tener este mecanismo de acción, disminuyen los osteoclastos y por lo tanto disminuye la resorción ósea. Por lo tanto, es muy útil en esta patología denominada lo que es la osteoporosis, que es el desgaste de los huesos. Acá los osteoclastos están descontrolados, por así decirlo, entonces van a debilitar, absorben lo que es calcio, del hueso, entonces debilitan lo que es el hueso y está más predisponente que cosas las fracturas, ¿verdad? Entonces, estos estrógenos, como otros tipos de medicamentos, van a realizar lo que es la apoptosis, disminuyen lo que es la resorción ósea, entonces se va a mantener lo que es el hueso. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa en un hueso fracturado? ¿No? Acá podemos visualizar lo que es un hueso sano, que ocurre cuando se da lo que es la fractura, se va a formar lo que es un coágulo de sangre, como también se va a dar lo que es la necrosis ósea en estas partes, en las porciones fracturadas, ¿de acuerdo? Este coágulo de sangre me va a, ¿qué hay acá? Hay lo que son fibroblastos, como también se va a formar lo que es tejido conectivo, Posteriormente se va a formar lo que es un callo blando, Se va a formar lo que es tejido conectivo. Este tejido conectivo también se va a denominar como tejido de granulación. Este tejido de granulación, vemos cuando se está formando también van a empezar a penetrar qué cosa, lo que son los vasos sanguíneos. Algo importante que me olvidaba de decirles, este callo se va a formar aunque el hueso no esté alineado, ¿ya? Es por eso es importante que al momento de una fractura se realice lo que es la reducción de la fractura. Quiere decir, esta reducción de la fractura, ¿qué quiere decir? Quiere decir que utilicemos medios para que se alineen estos fragmentos, ya para que se alineen estos fragmentos, porque se va a formar lo que es este callo. Entonces, de esta manera, al reducir la fractura, ya sea por medio de férulas de cartón, lo que son los clavos y demás, me van a alinear lo que es el miembro fracturado y al estar alineado también me va a ayudar a una reparación ósea rápida, se da lo que es la reparación ósea rápida, ¿no? Entonces, se forma lo que es el callo blando y después estas células que se encontraban en el periósteo, lo que es en el endostio, estas células osteoprogenitoras se van a transformar en osteoblastos y de esta manera me van a sintetizar lo que es la matriz ósea y se va a formar lo que es el callo duro, ¿de acuerdo? Estas van a penetrar lo que es adentro y van a formarme lo que es ya el hueso duro, el callo duro. Y es así como se realiza lo que es la remodelación ósea, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería